Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, días, noches, madrugadas, porque sé que algunos de ustedes nos ven muy temprano en la madrugada. Bienvenidos a este proceso de consagración, día número 7, en este proceso de encuentro con el Señor Jesús mediante esa figura tan fuerte de la Virgen María y tan llena de gracias. Este día número 7 es una segunda parte de esa reflexión que estamos haciendo en los Santos Padres. Ya habíamos hablado en el día 6, en el día 5, sobre la santidad, y el día 6 sobre todo era muy enfático en que los santos hicieron como unas renuncias materiales del exterior, del afuera, que les permitieron, en definitiva, comenzar a comprender a Dios de una manera muy particular, desde lo externo. Se abandonaron de lo externo porque querían encontrar a Dios en la paz del corazón. Este día número 7 que va a reflexionar es una segunda parte de la vida de los santos padres, de los santos de la iglesia, de esa iglesia primera. Nos va a plantear ahora qué pasó internamente. Es como si nos están contando un cuento. Ayer nos contaron, nos describieron todo, nos contaron cómo era todo alrededor. Hoy nos van a contar que los personajes, qué era lo que estaban sintiendo. Esos personajes que somos ustedes y yo, qué era lo que estaban sintiendo en su interior estos santos. Entonces inicia este día de reflexión diciendo que se recibieron las consolaciones del cielo, unas gracias recreadas, unas consolaciones. Pero cuando nosotros en la iglesia decimos una consolación, yo creo que eso a ustedes les suena una palabra muy conocida entre nosotros, un consuelo, una ayuda en el dolor, una compañía cuando eso duele, cuando fastidia. Entonces llega esa mano consoladora del Señor y nos ayuda a comprender que esos cambios externos que ahora se están reflejando en el interior. ¿Por qué? Vea, yo les explico. Si usted empieza a acercar su grupo de amigos porque usted tiene un montón de gente que no le está aportando. Usted tiene el amigo que lo llama a tomar trago, los amigos que lo llaman a las drogas, o la amiga que lo llama a chismosear, o las señoras que simplemente están creando discordia en una comunidad, o distintas personas, o cosas que no suceden. Y usted empieza a cambiar eso, eso duele, porque uno se va abandonando, esas cosas uno las va dejando. Pero interiormente se están produciendo unas gracias muy grandes que Dios está recreando, Dios está volviendo a hacer en uno. Entonces, cuando uno ya había perdido la humildad, Dios empieza a restablecer la humildad, la paz, uno empieza a recuperar la paz, todo empieza a volver a recrearse. Y este séptimo día, que por supuesto está basado en ese libro primero de la imitación de Cristo, de la que ya les hablé, pues continúa diciéndonos que los santos eran ajenos al mundo, mas allegados a Dios, del cual eran familiares y amigos. No sé si se acuerdan que en el día número 6, incluso un poquito en el número 5, yo les venía hablando de que un santo era un amigo de Dios, un bienaventurado era un amigo de Dios, una persona que es cercana al Creador. Pero hoy este día número 7 nos dice que cuando el cambio es interior, ya uno no es solo un amigo de Dios, sino que uno ahora es como familia, como que comparte algo. ¿Y qué es eso que nosotros compartimos con Dios cuando cambiamos? La gracia santificante. Cuando uno cambia, la gracia actúa en el corazón y uno se empieza a acercar al Señor con más familiaridad. Cuando algo se hace familiar, quiere decir que ya no es extraño, que ya, o sea, usted con naturalidad llega, usted no llega a la casa de su mamá como si usted fuera un extranjero, como con temor, no, usted sabe que la gente que está allá lo quiere y usted por eso llega con tranquilidad. Lo mismo exactamente pasa en el camino de la fe y es lo que nos está preparando y disponiendo y enseñando este día número 7. Y es que nosotros estamos llamados a tener una familiaridad con Dios. Que cuando nosotros sintamos que tenemos que cambiar algo, nosotros no nos pongamos bravos ni que nos cueste, no, que eso sea familiar, porque si una cosa es familiar empieza a ser natural, entonces naturalmente nos comenzamos a dar cuenta de que estamos siendo cercanos al Señor. Pero ¿cómo uno se puede ir haciendo más familiar, más cercano con el Señor? ¿Qué es lo que pasa internamente? Entonces nos plantea este día de reflexión que empezamos a vivir una verdadera humildad, una sencilla obediencia, una caridad y una paciencia, y que tenemos la capacidad de ponernos delante del Señor. ¿Qué nos dice este día? Que cuando empezamos a transformar, la humildad empieza a llegar y todo empieza a volverse más verdadero. Empezamos a vivir desde la verdad, y quien vive desde la verdad directamente empieza a vivir desde el amor. Y eso es Jesús, verdad y amor revelados para cada uno de nosotros. Pero también dice esto que hay como
unos pasos, que es lo que más me gusta de este día séptimo, hay como unos pasos de ese camino espiritual. Entonces dice, casi terminando la reflexión de este día, dice que ellos tenían una devoción particular, estos santos padres, estas personas que caminan en santidad, que están ahora trabajando en el cambio interior, que están cambiando desde adentro, dice que hacían oración, tenían celo por la virtud, tenían disciplina y tenían obediencia. Pero uno, ¿para qué necesita la oración en la vida? La única manera como los cristianos conectamos con Dios es mediante la oración. La oración es un llamado a pausar para conectarse con el Creador. Es un llamado a la pausa. Pero si usted vive en pausa, usted necesita una disposición y esa disposición tiene que ser virtuosa, genuina, que viene con el deseo de hacer el bien. Entonces llega después de la oración, llega esa virtud que lo transforma. Pero cuando usted ya ha orado y ya ha creado un hábito natural, empieza a aparecer una disciplina. ¿Y por qué la disciplina es tan importante para los cristianos? Y no solo para los cristianos, porque los seres humanos solo entendemos cosas a partir de la disciplina, porque la disciplina lleva a los hábitos. Entonces usted empieza a orar todos los días a una hora específica. Si usted se pone como una regla, por ejemplo, todos los días al mediodía voy a tomarme 5 minutos para reflexionar cómo está mi relación con Dios, cómo hice las cosas en la mañana, cómo me conecté con el Señor, ahora cómo me voy a conectar con Él en el resto del día. Si uno empieza a tener disciplina en la vida de oración, uno llega a esto último que nos propone esta reflexión, que es como esa finalidad de la vida interior de los santos. Dice que empezamos a vivir en obediencia. Cuando uno vive en obediencia, a uno ya no le cuesta seguir los preceptos del Señor, porque uno entiende que si uno hace las cosas de acuerdo a Él, uno va a actuar según el bien, que no hay nada mejor que eso, que Él es el Señor y que así es que lo demanda, que nos llama a vivir en paz, en alegría, en amor, en sinceridad, en confianza. Cuando uno entiende eso, la obediencia es mucho más sencilla, porque la obediencia parte de el creer. Entonces, si nosotros creemos en el Señor, a nosotros no nos puede dar rabia porque venga una vecina y nos haga una corrección fraterna y nos diga, mira, yo creo que hiciste esto mal y esto bien. Si todo está hecho en el amor, uno con obediencia y con cariño a Dios, uno entiende, bueno, me está dando esta señora o esta persona que me está diciendo que yo cometí este error internamente, uno tiene una disposición que dice, Dios, esto es un mensaje que tú me estás mandando para cambiar. Este día 7 es sobre empezar a crear hábitos que nos ayuden a profundizar la relación con el Señor Jesús. No se les olvide, puntos claves de hoy, la oración, la virtud, la disciplina y la obediencia. Ese es el camino directo para llegar a la santidad. Y todas esas tres cosas nacen internamente. Usted empieza a cambiar el exterior, la fachada de la casa, y ya cuando usted termina y por fuera ya está bien, usted empieza a cambiar el interior. Es distinto a como nosotros construimos las casas. Esto empieza desde afuera, pero empieza desde afuera porque los seres humanos pues necesitamos de los demás naturalmente. Entonces lo que hay que hacer es que empezar en nuestras relaciones con el otro, en nuestro mundo exterior, a cambiar esa manera como conectamos. Y luego ese cambio en el exterior, cuando se rodea bien, uno empieza a tener esos cambios internos mediante la oración, la virtud, la disciplina y la obediencia. 4 cosas que a uno no se le pueden olvidar en el proceso de fe, porque la meta es orar para poder ser obediente con el Señor Jesús. Termina esto diciendo que Jesús sufrió con mucha paciencia. Nos termina dando como esta reflexión del día, esa última pincelada de lo que fue la obediencia del Señor Jesús. Una obediencia en el sufrimiento de manera silenciosa. Un Dios que no estaba esperando que lo aplaudieran, que no estaba esperando que los discípulos se vengaran. Esto no era el Dios que se estaba manifestando, era el Dios del amor que con paciencia les estaba mostrando que todo es de procesos, que hay que tener un proceso de fe para llegar a Él. Y nos dice muy al final que hay 2 cosas que no son buenas para la vida espiritual. La tibieza, que es la tibieza, no tomar una posición. Entonces estoy entre medio bueno y bueno no. Hay que ser bueno o entonces no somos buenos. O le creemos a Dios o no le creemos a Dios. O nos acercamos a Él o nos alejamos. No hay puntos medios. Por allá hay un salmo muy fuerte que a mí todavía con los años me cuesta procesarlo, pero es muy fuerte y es muy profundo. Dice, yo a los tibios los vomito, pero no porque Dios nos deteste y nos va a vomitar físicamente, sino que lo que Dios nos está llamando es que tenemos que tomar la decisión de estar cerca de Él. No vamos a ser perfectos, pero mientras tengamos la disposición de estar cerca de Él, vamos a poder encontrarnos en el amor con ese Dios que todo nos lo da, que todo lo permite
y que todo lo acompaña. Dios te permite hacer lo que tú quieras. Otra cosa es si tú lo estás haciendo de acuerdo a la obediencia, a la humildad, a la caridad y al amor y a la paciencia contigo mismo. Y el segundo elemento es la negligencia. La negligencia es un pecado que está en todas las dimensiones de nuestra propia humanidad. Y les voy a explicar por qué. Cuando uno es negligente, quiere decir que uno sabe algo y uno lo evita. Que uno sabe que uno no está actuando con caridad, no está actuando con amor, con paciencia, y uno toma la decisión de, voy a seguir actuando así. Yo sé que está mal, pero no lo voy a cambiar. Dios dice que ser negligente no está bien, porque la negligencia implica que usted es consciente de sus pecados, pero toma la decisión de no cambiarlos. Entonces tengan mucho cuidado. La tibieza y la negligencia son enemigos de ese cambio interno. ¿Qué es lo que tiene que pasar en conclusión de este día número 7? Que esos cambios externos que nosotros hacemos para acercarnos a Dios, de lo que venimos hablando hasta este punto, tienen que verse reflejados en un ejercicio interno. Y ese ejercicio interno, que es la paz, el amor, la caridad y la obediencia, que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos de acuerdo al Señor, Dios se nos hace familiar. Y cuando Dios es familiar, quiere decir que estamos en confianza y que estamos abiertos al proceso de fe. Muchas gracias por haber escuchado esta reflexión del día número 7. Ojalá esto les sirva para reflexionar en esa familiaridad que tenemos que tener con el Señor Jesús.